Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo,
sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes y estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 19, donde dice la palabra de Dios. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Comienza diciendo la primera parte de este versículo que: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo. Para poder oírle mejor, fuera del bullicio de la gente que se agolpaba cada día en el ágora, los filósofos tomaron a Pablo y lo llevaron al lugar donde se reunía el tribunal judicial. Era en el Areópago, literalmente la colina de Ares o de Marte. En aquel lugar, según la leyenda mitológica, se habían reunido los dioses para juzgar a Marte. Tal vez por eso, en ese lugar se solían reunir en tiempo antiguo los jueces para las sesiones del Tribunal Supremo de Atenas. Sin embargo, en tiempo de los romanos y por consiguiente en el de Pablo, el tribunal se reunía en un lugar llamado dentro del mismo ágora, aunque seguía llamándose Areópago. A este tribunal, que se reunía en el ágora, fue llevado Pablo. Aquel antiguo tribunal ateniense fue restaurado por los romanos, convirtiéndolo en la sede oficial del helenismo. A esta institución le correspondía examinar y además dar la licencia a los conferenciantes, así como determinar la conveniencia de nuevas formas de religión. Pablo tenía que comparecer entre ellos, porque para muchos, especialmente para los filósofos, era anunciador de nuevos dioses. Una cierta dificultad para determinar cómo fue llevado Pablo al Areópago está en el sentido de que se dé al verbo utilizado aquí, que puede adoptar una forma amistosa en sentido de pedirle que lo acompañaran hasta el tribunal, o, en cambio, en una forma intensiva, como agarrándolo y llevándolo a la fuerza a aquel lugar. Ambos sentidos aparecen en Hechos de los Apóstoles, pero en esta ocasión deberá entenderse como una invitación para que fuese con ellos y expusiera su doctrina. Dice la última parte de este versículo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿estaba reunido el tribunal en aquella ocasión? No se puede determinar con el respaldo textual de este pasaje. Lo evidente es que no se presentaba ninguna acusación contra el apóstol, tan solo el deseo de conocer con más detalle lo que estaba predicando. La pregunta que se le formula pudiera ser tomada como algo irónico, incluso sarcástico, pero sin una lectura entre líneas debe ser considerada como de interés por parte de los filósofos para conocer la doctrina que estaba predicando el apóstol Pablo. Y nótese que, espiritualmente, esta era la puerta que Dios abría para anunciar el Evangelio a las personas que eran más capaces en aquella ciudad.
Los filósofos pedían una exposición detallada del mensaje que estaba predicando en la ciudad. Nótese por otro lado que Pablo predicó a Cristo en las sinagogas y lo hizo también delante de autoridades civiles y militares. Pero ahora, en esta ocasión, lo va a hacer delante del más elevado tribunal de la cultura griega. Continúo ahora con el versículo 20, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Conducido Pablo por los filósofos al Areópago, se le pide que expresara lo que estaba predicando. Para ellos, era una nueva religión extraña que no entendían. Si aquello no había sido predicado nunca antes, quiere decir que era una religión nueva y debiera de autorizarse o no su predicación. El mensaje de Pablo era sorprendente para los filósofos, que ellos nunca antes habían oído cosas semejantes, de manera que necesitaban saber su significado. Sigue diciendo este versículo: queremos pues saber qué quiere decir esto. Los filósofos no formulaban una acusación concreta contra Pablo, tan solo querían que se le explicara el significado de su mensaje. Con toda seguridad, el interés de ellos estaba en una mera aportación intelectual que aumentara aún más su sabiduría. Pero no se trataba de interés de fe, sino de intelectual, es decir, de conocimiento. Por esa razón, pedían una exposición detallada de esa nueva doctrina. Continúa ahora con el versículo 21, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. La actividad de los atenienses y de los extranjeros residentes en Atenas no era otra que pasar el tiempo escuchando novedades. Esta es la afirmación patética que introduce aquí Lucas, para situar al lector en el contexto histórico de la ciudad y determinar la causa del por qué fue llevado Pablo al Areópago. Pareciera que no tenía nadie interés en el trabajo y que su única razón de vida era concurrir al ágora para dialogar y oír las discusiones de filosofía. Con ello, aprendían e incorporaban las últimas ideas que circulaban en el mundo académico de aquel entonces. Pero hay que tener en cuenta algo, y es lo siguiente: es que así son muchos hoy en el día. Comparándose el tiempo dedicado a leer, por ejemplo, el periódico, con el tiempo dedicado a leer la Biblia. Uno de sus oradores de aquellos tiempos dijo que el emblema de la ciudad debería ser una gran lengua. Parece ser que todos querían hablar. Otro dijo que era víctima de sus propios oídos. Todos querían oír. El Evangelio siempre es nuevo, y lo es para los que no han oído y también lo es para los que han oído por años, pero que nunca prestaron la debida atención. Es decir, escucharon la palabra de Dios, le entró por un oído y le salió por el otro. El Evangelio, su mensaje, es un mensaje eterno, es decir, para la eternidad. Sin embargo, hay personas que tienen comezón de oír algo diferente, algún nuevo evangelio, una nueva revelación, y de ahí es de donde salen luego más tarde los falsos maestros y las falsas doctrinas. Algunos también se cansan y hasta se aburren de los servicios en la iglesia y de la predicación sencilla de la cruz. El problema es que los que están enamorados de alguna filosofía u otra nueva enseñanza humana diferente
seguirán años tras años escuchando el Evangelio de Jesucristo y siendo siempre bebés espirituales. El libro de Job, capítulo 28 y versículo 12 dice: ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y también Job, el mismo capítulo 28 y el versículo 28 dice: Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Continúa ahora con el versículo 22, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo estaba puesto en pie en el Areópago, dispuesto para aprovechar la oportunidad que se le presentaba, y lo hacía para predicar el Evangelio en un ambiente que estaba dispuesto a prestar atención a sus palabras. Los dos grupos de filósofos estaban allí presentes, y tal vez las autoridades que se reunían en aquel lugar querían entender de todos los asuntos, incluidos también, como no, los religiosos. Dice la segunda parte de este versículo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La introducción al discurso que hace Pablo no puede ser más oportuna. El apóstol utilizó siempre el método más adecuado según el auditorio que tenía delante. Por ejemplo, con los judíos comenzaba por algo muy conocido para ellos. ¿Y qué era lo que era conocido para ellos? Pues eran las profecías. Pero con los atenienses apela a su propia cultura para calificarlos de muy religiosos. La palabra utilizada aquí es un antiguo término que significa primitivamente en Jenofonte y en Aristóteles, algo así como muy temerosos de los ídolos. Pero en tiempos de Pablo, ellos, los atenienses, ya tenían el sentido de la superstición. Literalmente, eran muy temerosos de los demonios, ya que grandes héroes que al morir fueron deificados, tenían miedo de ofenderles. Por eso, fielmente les ofrecían sacrificios, adornaban sus estatuas, etc. Y Pablo procuraba con toda seguridad, lo consiguió también, que la primera frase fuera tomada como una alabanza. Cuando él dice: Atenienses, veo que sois muy temerosos de lo divino. Así que la frase introducida, dirigida a los hombres de Atenas, era prácticamente la misma que había usado Demóstenes. Al decir que eran muy religiosos, capta también la atención sobre lo que iba a seguir. Continúa ahora con el versículo 23, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Algunos de los presentes habían dicho a Pablo que era predicador de doctrinas extrañas y de dioses desconocidos para ellos. Pero ahora el apóstol le vuelve sus mismas palabras, argumentando con ellas que quienes buscaban y adoraban a dioses desconocidos verdaderamente eran ellos. Les indica que andando por la ciudad encontró un lugar alto, es decir, un altar, con la inscripción: al Dios no conocido. Esto era una verdad incuestionable. Todos ellos desconocían al verdadero Dios, y a este Dios era a quien Pablo les iba a anunciar. Dice la segunda parte de este versículo: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los filósofos habían enseñado a levantar altares y lugares de adoración
a los muchos dioses que ellos tenían. Por la descripción del altar que les menciona, le lleva a afectar que estaban adorando a un Dios que no conocían. Eso es absolutamente imposible en cuanto a relación con el verdadero Dios, puesto que no puede ser adorado sin ser conocido. Los atenienses tenían que reconocer que el Dios desconocido existe y que la adoración que le tributan no puede ser completa porque desconocen cómo es aquel a quien adoran. El apóstol Pablo afirma delante de todos que él está allí para anunciar al verdadero Dios que ellos desconocen. Ahora bien, ¿es lícito comparar al Dios desconocido con el Dios verdadero? Pablo no lo hace. Debe notarse que en la construcción griega no dice a quién adoráis, sino lo que adoráis. Es decir, lo que ellos adoraban en ignorancia, Pablo le anuncia en el único y el verdadero Dios. El apóstol se coloca aquí como un heraldo divino, enviado para anunciarles el evangelio del único Dios verdadero, a quien ellos desconocían. Por tanto, rechazar el mensaje que les anunciaba era también rechazar a Dios que le había enviado para proclamar en su nombre y con su autoridad. Y aquí estamos viendo que los atenienses, los religiosos, los filósofos desconocían a Dios, pero sin embargo otros, como el pueblo de Israel, presumían de conocer a Dios. Pero en realidad hubo una época en que no conocían a Dios, tal como nos muestra en Isaías capítulo 1 y versículo 3, donde dice: El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Además, ellos creían que Dios podía ser comprado, y aquí vemos el total desconocimiento que tenían de Dios. Si miramos en Miqueas capítulo 6, versículo 6 hasta el 8, nos dice la palabra de Dios: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Con esta actitud daban pruebas más que suficientes Israel en aquella época de que no conocían a Dios. En la actualidad también hay muchos que no conocen a Dios. Algunos creen, sin embargo, que Dios es como un hombre, es decir, igual que él. El Salmo 50 y versículo 21 dice: Estas cosas hicites, y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Continúa ahora con el versículo 24, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que ellos desconocían y que Pablo les anunciaba no debía ser tan desconocido para ellos, porque es el Dios creador, el que hizo el mundo y cuanto hay en él. El testimonio de la creación pone de manifiesto su existencia, y dentro de ese testimonio su eterno poder y también su deidad. La carta a los Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice: Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que notamos que, frente a la multitud de dioses griegos y romanos, está el testimonio del único y verdadero Dios.
que crea el orden del mundo, como indica la palabra que utiliza aquí. Esto es, no es simplemente en la tierra, sino el orden que hay en ella. Todas las cosas que hay proceden del único y verdadero Dios, creador y sustentador de todo. Dice la segunda parte de este versículo, siendo Señor del cielo y de la tierra. Una segunda manifestación sobre el verdadero Dios es que Él es el Señor del cielo y de la tierra, gobernador, controlador y cuidando todo lo que Él ha creado. La existencia de este Dios supremo es infinitamente superior a todos los dioses del Olimpo. Los filósofos materialistas no creían nada de eso. Para ellos, los dioses no se preocupaban en absoluto de las gentes. Dice la última parte de este versículo, no habita en templos hechos por manos humanas. Los griegos tenían un templo para cada dios y lo reducían a un espacio de un santuario, y además ese santuario hecho por los hombres. Pablo enseña que el verdadero Dios es infinito y por tanto no puede reducirse a ocupar un santuario terrenal. Este Dios no reside ni vive en templos humanos. Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento, como vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 27. Este Dios no puede ser sujetado a los límites de un santuario. Continúa ahora con el versículo 25, donde nos dice la palabra de Dios. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios creador no necesita nada de sus criaturas, ni pide que éstas le sirvan con sus manos como si lo precisara Él. Si su habitación no puede limitarse a un templo porque es infinito y el universo no lo puede contener, como nos dice por ejemplo en el primer libro de Reyes capítulo 8 y versículo 27, donde dice: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos estas cosas que yo he edificado. Así tampoco necesita de sus criaturas, sino por el contrario son ella, es decir, nosotros, lo que tenemos necesidad de Él. Los sacrificios y rituales de adoración que se encuentran en la palabra de Dios no expresa una necesidad divina, sino requerimiento a la criatura para que entienda la grandeza y la santidad del Creador. Los animales fueron creados por Dios, de modo que si el Creador no precisa de sacrificio de esos animales, porque sencillamente son suyos. El contraste con los dioses griegos es evidente. A ellos se les rendía culto, se inventaban los hombres festivales y banquetes, lo rodeaban con obsequios de delicados vinos y le ofrecían culto para que no se sintiese menospreciado. El Dios verdadero no necesita dones humanos. Por el contrario, somos nosotros, la raza humana, quienes necesitamos de esos dones. Dice la segunda parte de este versículo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Creador es un Dios de amor, porque Él da a todos vida, da aliento y todas las cosas que son necesarias. Él no hace distinción entre bueno y malos en este sentido. Repito, en este sentido, no lo saquemos de contexto, en este sentido. Los dioses paganos se airaban con los hombres y requerían sacrificios y además ofrendas que apaciguasen su ira. Pero el Dios verdadero da en lugar de pedir, entrega en lugar de demandar, ama en lugar de exigir amor. Él hace salir su sol y envía la lluvia
sobre justos e injustos. Dios no distingue en su compasión, repito, en su compasión. Su sol, como dueño del universo, sale sobre buenos y sale sobre malos. Como creador, Él podría impedir que brillara sobre los malos, pero concede generosamente que Él lo haga sobre todos. La lluvia también es enviada para que riegue el campo tanto de injustos lo mismo que de los justos, de modo que ambos fructifiquen. También, el amor de Dios excede a todo conocimiento y comprensión del hombre, como nos dice en Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19. Aunque no puede medirse, pero sin embargo tiene proyecciones hacia el hombre y la mujer. Su anchura, por ejemplo, comprende en un abrazo divino a todos los hombres y mujeres sin importar su condición, tal como nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo 10. También vemos su longitud, lo hace inmutable. La misericordia es el amor de Dios en extensión. Cada mañana, cuando sale el sol, se levanta y amanece el día, se manifiesta el amor de Dios hacia la humanidad. Por sus misericordias no es consumido el impío. Esa misericordia divina es renovada, es manifestada y es mantenida cada mañana, tal como nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23. La profundidad de su amor alcanza al más bajo y perdido de los hombres, con su gracia, tal como nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16, que no dudó ni un instante en dar su unigénito Hijo y darlo en sacrificio vivo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El bendito Hijo de Dios descendió en un acto de amor a las partes más bajas de la tierra, es decir, al lugar a donde descendió el más vil de los pecadores. ¿Y para qué lo hizo? Para hacer salvable con su obra al mayor de los perdidos, tal como nos dice en Efesios capítulo 4 y versículo 9. La dimensión del amor de Dios se hace realidad cuando eleva hasta los cielos a quienes antes estaban destinados por justicia a causa de su pecado al infierno, tal como nos dice Efesios 2:6, donde dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otro contraste notable con la idolatría es que Pablo presenta a Dios como un Dios personal. No bendice genéricamente, sino individualmente. Crea y sustenta todas las cosas que Él hizo. La suficiencia divina se pone de manifiesto en el hecho de que da diariamente la provisión que sus seres necesitan, dando alimento a toda criatura. Es admirable que quienes no necesitan nada, provee de todo necesario para todos, sosteniéndolos con su omnipotencia. Y voy concluyendo ya con esto. Amigo y amiga oyente, hay quienes creen que pueden esconderse de Dios. A Adán y Eva le ocurrió esto, tal como nos dice en Génesis capítulo 3 versículo 8 al 10, donde dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nótese porque esto es muy importante, ya que antes de pecar en contra de Dios Adán y Eva, ellos no se escondían de Dios, sino que tenían comunión diaria con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacía que se escondiesen de Dios? Lo que hacía que se escondiesen de Dios era
que ellos habían desobedecido a Dios, y era el pecado que ya moraba en ellos, lo que hacía que se escondiesen de Dios. Y es el pecado el que hace que muchas personas crean que pueden también esconderse de Dios, como hicieron Adán y Eva. Pero lo cierto es que tarde o temprano todos tendremos que comparecer delante de Dios. Y nótese que al igual que Dios los llamó, te está llamando a ti también en este momento. Aunque tú te hayas escondido de Dios, Dios te llama, te tiene en cuenta. Así que, como he dicho, tarde o temprano todos vamos a tener que comparecer delante de Dios. Ahora bien, cuando llegue ese momento, si siempre hemos estado escondiéndonos de Dios y no hemos querido buscarle y mucho menos dejar el pecado, la Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos absolutamente delante de Dios somos pecadores. Pero fíjate lo que dice más adelante en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha querido así en la tierra. Ha querido estar separado de Dios y no querer saber nada, y así estará toda la eternidad. Pero fíjate lo que dice este versículo más adelante. Mas la dávida, es decir, el don, el regalo que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado y estimada oyente, la dávida de Dios es el regalo de Dios, un regalo que no merecemos, ninguno, porque somos pecadores y rebeldes a Él. No es que nosotros lo busquemos a Dios, sino que, como hemos visto en el huerto, era Dios el que buscaba a Adán. No es que tú estés buscando a Dios, es Dios el que te busca a ti en esta hora también. ¿Y te busca para qué? Para volver a restablecer esa comunión que estaba perdida. Y solamente Jesucristo lo puede hacer, porque Él vino para dar su vida por tus delitos y pecados. Por eso, mi amigo y mi amiga, si tú ahora crees que verdaderamente necesitas reconciliarte con Dios, puedes hacerlo. Si tú lo sientes así, ha llegado el momento de que puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, repite conmigo esta oración, seas hombre o seas mujer. Repite: Señor Jesús, tú me llamas a través de tu palabra, y yo en esta hora quiero abrir mi corazón. Ciertamente he andado en filosofías, en tradiciones, en religiosidad, pero no te he tenido nunca en el corazón. Por eso, ahora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero tener comunión diaria contigo. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.